Hola a todos, mi nombre es Agustín y esto es Mantillo de Bosque, Permacultura Serrana. En este video les quiero hablar de un factor muy importante a la hora de encarar los cultivos. Existe una relación directa entre lo que es la rotación de cultivos y la acidez del suelo. Así que les voy a contar un secreto que los va a ayudar a entender cómo. Para comenzar y estar todos en la misma página, ¿qué es el pH? Para empezar vamos a realizar una introducción a qué es el pH. El pH es una medida. pH bajo significa ácido. pH alto es igual a básico o alcalino. ¿Por qué es importante familiarizarse con el rango de pH que necesita cada cultivo? El pH de nuestro medio de cultivo controla las reacciones químicas, que van a determinar si los nutrientes están disponibles o no, es decir, solubles o insolubles para su absorción. Por este motivo, los problemas de nutrientes más comunes suceden cuando el pH no se encuentra dentro del rango óptimo. ¿Por qué? Conociendo estos datos vamos a trabajar muchísimo menos en nuestra huerta y vamos a obtener mejor calidad de alimentos. ¿Y el ciclo de rotación de cultivos? Si el pH de nuestro medio, en este caso nuestro suelo, se encuentra dentro del rango óptimo, la mayoría de los nutrientes van a mantener su máximo nivel de solubilidad. Por debajo de este rango pueden presentarse deficiencias de nitrógeno, potasio, calcio y magnesio, mientras que por arriba puede disminuir la solubilidad del hierro, fósforo, manganeso, zinc, cobre. Un detalle a tener en cuenta es que los óxidos de hierro, manganeso, cobre y zinc se hacen más solubles al bajar el pH a menos de 5, pudiendo resultar fitotóxicos. La fitotoxicidad es un término que se emplea para describir el grado de efecto tóxico producido por un compuesto sobre el crecimiento de las plantas. Es decir, nuestros nutrientes se volverían tóxicos para nuestras plantas. ¿Cuál sería la relación entre las diferentes temporadas y las necesidades de cada grupo de rotación? En términos generales, existe una temporada de lluvia en cualquier lugar. Esta temporada de lluvia va a estar directamente relacionada al momento donde aflora muchísimo la vida. Crecen las plantas, la materia orgánica más vieja se empieza a descomponer, los microorganismos empiezan a alimentarse de esa materia orgánica y nuestras plantas van a tener a su disposición los nutrientes necesarios para su desarrollo. Si bien depende del lugar en el que estén, van a tener temporadas de lluvia diferentes. En nuestro caso, llueve más o menos cuando estamos a mediados de primavera y hasta el final del verano. Pero en otros lugares es totalmente al revés. La época de lluvias es el invierno. Esto no condiciona igualmente el proceso de descomposición de nuestra materia orgánica, sino que cambia el momento. Es decir, si nosotros tenemos más calor en el ambiente, el proceso probablemente sea un poquito más acelerado. En cambio, en épocas donde llueve en invierno, la materia orgánica va a comenzar su proceso de descomposición, pero la microbiología no va a actuar de la misma manera. Probablemente empiecen a actuar un poquito más cuando empiezan a subir las temperaturas. ¿Qué factores van a definir el pH de nuestro suelo? ¿Y cómo se relaciona con el ciclo natural de las estaciones? Otoño, donde caen las hojas, invierno. Hay que comenzar por entender que todo es cíclico. Y el proceso natural de descomposición no es una excepción. ¿Y cómo se relaciona esto con el pH y las temporadas? Vamos a comenzar por el verano. En el verano abundan las hojas, abunda
la vida, abunda muchísimo el afloramiento, los árboles van a comenzar a generar hojas, van a dar sus flores y sus copas van a volverse verdes. Esto vamos a tomarlo como el comienzo del ciclo. Esas hojas verdes necesitaron alimento que absorbieron de la tierra, nutrientes que fueron extraídos de la tierra y fueron llevados a las hojas, al crecimiento de sus ramas, de sus hojas, de sus frutos. Luego comienza el otoño. En el otoño todas esas hojas vuelven a la tierra, hacen un manto en el suelo y ese manto comienza a generar la humedad de la tierra sumada a la capacidad de absorción que va a tener todo ese material orgánico, van a generar que toda la vida, toda la microbiología quiera alimentarse de esa materia orgánica. Luego va a llegar el invierno, donde va a haber un periodo pequeño de reposo, donde la microbiología va a estar un poco más tranquila. Obviamente estoy hablando de nuestro entorno, en cada entorno va a ser diferente, sobre todo si no tienen temporadas marcadas. Este ciclo va a ser un poco menos marcado, pero va a ser bastante parecido. La microbiología va a seguir actuando, un poco más adormecida, pero va a seguir funcionando. El material orgánico va a seguir descomponiéndose. Y luego va a comenzar la primavera. En la primavera, los árboles van a querer comenzar nuevamente a absorber todo el nutriente que está en el suelo. Pero ¿qué pasó? Durante la primavera también empiezan los calores, entonces la microbiología va a estar muy activa, transformando todo el material orgánico en nutriente disponible para nuestras plantas. Y entonces comienza nuevamente el ciclo. Todo ese material orgánico disponible para generar nuevamente fuerza en sus ramas, fuerza en las frutas, fuerza en las hojas, van a recomenzar el ciclo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el papel que juega el pH en todo este ciclo? Recuerden que el pH va a ser siempre más elevado cuando la materia orgánica está todavía fresca. Y va a tender siempre a alcalinizarse a medida que se genere el proceso de compostaje. Así que si esto lo pasamos a las temporadas, comenzando desde el verano y terminando en la primavera, el proceso se dio exactamente igual. En primavera vamos a tener material orgánico y material descompuesto y nutriente disponible para que todo crezca con la mayor cantidad de fuerza posible. Y a medida que las plantas pasan a su estadio de reposo, y recomenzar el ciclo al año siguiente. Entonces ahí está la relación entre el pH y las temporadas de forma cíclica. ¿Por qué entender a nuestras plantas y en la rotación a nuestros diferentes grupos de cultivos nos va a facilitar muchísimo el trabajo y nos va a hacer trabajar mucho menos? Si entendemos que cada cultivo necesita un rango de pH específico para que los nutrientes del suelo estén disponibles, vamos a poder planificar muchísimo mejor qué cultivo va a venir después de qué cultivo. Entonces, teniendo los grupos de rotación de cultivos, como ya les expliqué en otro video, van a poder realizar la sucesión adecuada de cultivos y estos van a crecer de forma óptima porque van a tener el rango de pH necesario porque la rotación queda atada al pH del suelo. Si comenzamos, por ejemplo, en la rotación con un abono verde, vamos a necesitar cultivos exigentes. Igual que en la rotación, ahí está la clave para trabajar menos. Si nosotros comprendemos que el abonado se da al principio de la rotación, en la cabeza de rotación, el proceso que tiende a alcalinizar el suelo va a ir totalmente vinculado al proceso de sucesión de cultivos, donde pasamos de necesitar un suelo más ácido a un suelo más alcalino, como así los grupos de rotación. Necesitan comenzar con suelos ácidos, pasando a suelos más alcalinos. Entonces ahí queda totalmente atado la relación entre cantidad de trabajo que vamos a aplicar. Si nosotros entendemos esto, vamos a tener que trabajar menos y vamos a obtener mejores cultivos. Si nosotros no aplicamos esto y abonamos en momentos que no debemos abonar, el pH va a bajar, el suelo se va a acidificar y vamos a tener problemas de absorción de nutrientes y vamos a tener cultivos deficientes. Cuando logramos entender a una planta, aunque suene extraño, logramos entender sus necesidades. Si sus necesidades son que no interactuemos y nosotros estamos empeñados en aportar abono, aportar material orgánico, aportar compost, regar, estamos desperdiciando nuestro tiempo en un cultivo que tal vez no quería nada de eso. Un cultivo que tal vez en pleno secano y con condiciones pésimas hubiera dado igual o mejor.
Entonces ahí está el secreto. Si nosotros entendemos cómo funciona un cultivo, vamos a poder administrar nuestra energía. En cambio, si nosotros usamos muchísima energía en un solo cultivo para tratar de darle todas las condiciones que pensamos equivocadamente que esa planta necesita, vamos a estar utilizando muchísima más energía hacia esa planta que la que nos va a devolver. Entonces ahí está el secreto. Saber cuánta energía tenemos que dedicarle a cada cultivo. Apuntar a lograr una huerta lo más autónoma posible. Quiero aclarar que todo este video está armado en base a mi investigación, mi observación y mis conclusiones. Realmente no encontré un estudio que realice una comparativa entre pH y rotación de cultivos. Desde mi punto de vista es más fácil entenderlo así y por eso quería compartirlo con ustedes. Realmente a cada persona le va a servir una manera diferente y va a sacar sus propias conclusiones, pero en nuestro caso, desde nuestra experiencia y nuestra observación, fuimos entendiéndolo de esta manera. Así que si les sirve, pueden utilizar esta manera de pensar para nutrir sus plantas y entender las necesidades que tiene cada planta.